Gian Lorenzo Bernini era un hombre profundamente religioso y profundamente teatral. Imposible tratar de comprender su genio artístico sin tomar en cuenta su actividad en el teatro. Según testimonios no pocos, Bernini dedicó gran parte de su vida a producir, escribir y actuar en obras de teatro. Diseñaba decorados, ideaba ingeniosos efectos escénicos, escribía libretos y con frecuencia se aplica a su obra en general el epíteto de teatralidad barroca, pero muy particularmente a la capilla de Santa Teresa. Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Hablemos del éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini. En esta obra maestra, el artista logra unir su profunda fe religiosa con su apasionado interés por el teatro. La magnífica escultura, el éxtasis de Santa Teresa, se encuentra en la Capilla Cornaro dentro de la iglesia de Santa María de la Vittoria, en la ciudad de Roma. Y si queremos analizarla, debemos considerar no únicamente el virtuoso trabajo de escultura que logra el artista, sino también la arquitectura de la capilla en todo su conjunto, porque Bernini era escultor y era arquitecto. Aunque lo cierto es que para la realización de esta obra, el artista trabaja también de alguna forma con la pintura, al usar intencional y conscientemente mármoles de diferentes colores, también había dorados, frescos en los techos, vitrales. Así que realmente esta es toda una instalación artística completísima. Y es que Bernini utiliza todos los medios que tenía bajo la manga para hacer lo que todo el arte barroco intenta hacer. Esto es, involucrar al visitante, conmover al espectador para provocar su fe, inspirar una fe renovada en lo milagroso. Y esto es de lo que se trata el barroco. El tema con el que trabaja Bernini es un momento que se conoce como el éxtasis de Santa Teresa. Teresa era una mujer que había sido canonizada recientemente por el Papa Gregorio XV en 1622 y que la vemos representada en el momento en que está teniendo una de sus muchas visiones de un ángel. Teresa misma escribe de su puño y letra relatos de las visiones que tuvo de ángeles. Así que Bernini pudo conocer y usar estas descripciones para la realización de su obra. Aquí un extracto del texto. Abro comillas. A mi lado a la izquierda apareció un ángel en forma corporal. No era alto, sino bajito y muy hermoso. Su rostro estaba tan en llamas que parecía ser uno de los ángeles de más alto rango que parecen estar todos en llamas. En sus manos vi una gran lanza de oro y en la punta de hierro parecía haber una punta de fuego. La hundió varias veces en mi corazón, de modo que penetró hasta mis entrañas. Cuando la sacó, sentí que se las llevaba consigo y me dejó completamente consumida por el gran amor de Dios. El dolor era tan severo que me hizo emitir varios gemidos. La dulzura que produce este intenso dolor es tan extrema que no se puede desear que cese, ni el alma se contenta con nada más que Dios. No se trata de un dolor físico, sino espiritual, aunque el cuerpo tiene parte en él, incluso una parte considerable. Cierro comillas. Esa última línea es especialmente importante, tanto para el texto que acabamos de leer, como para el planteamiento de Bernini, porque ambos utilizan el cuerpo físico y una especie de simbolismo sexual para llegar a la experiencia espiritual. Para representárnosla, necesitamos entender las visiones espirituales de Santa Teresa por medio de una metáfora. Y es que eso es en realidad todo lo que tenemos, porque tú y yo no tenemos visiones. La mayoría de la gente no las tiene. Santa Teresa fue bendecida con eso. La única forma en que Bernini y la propia Santa Teresa pudieron explicarnos ese sentir fue mediante una metáfora que involucrara el cuerpo. Esto la hizo gemir. Esta fue una experiencia física. Y así Bernini ha traducido esa relación entre lo físico y lo espiritual en piedra. Veamos de cerca la obra.
Vemos, como lo describe Santa Teresa, a este hermoso ángel que está hundiendo esa flecha de la que ella habló con su punta de hierro, apuntándole directamente al corazón. Y se puede ver el cuerpo de la santa estremeciéndose bajo la pesada tela de sus ropajes. El ángel, por su parte, dibuja una sonrisa dulce y angelical en su rostro. Su cuerpo es gracioso y elegante. Viste tela de gasa vaporosa y ligera, y el viento que parece pegarle le da movimiento a sus vestidos alrededor de su cuerpo, creando esta fabulosa tensión de gran contraste con la pesada calidad de la tela que envuelve a la santa. Entendemos con esta diferencia de texturas que ella pertenece al mundo terrenal y él al de los cielos. Bernini está usando mármol para toda la obra, el mismo material para todos los elementos, aunque al verlos nos parezcan materialidades tan diferentes. Vemos a Teresa reclinada sobre la nube que la sostiene como si fuera un mullido lecho de algodón. Su cuerpo entregado pierde toda rigidez, echando la cabeza ligeramente hacia atrás y la boca entreabierta en un gesto que mezcla el asombro y el placer. Sus párpados entrecerrados como quien se deja llevar por una visión íntima que no es de dolor vano, sino de una conmoción gozosa, de un estremecimiento que ilumina el rostro. Bernini sugiere el volumen del cuerpo de la santa con el rítmico juego de luces y sombras que se dibujan entre los pliegues de su hábito. Telas que caen pesadas y voluminosas cerca de la cadera, pero que en el torso se hacen ligeramente más livianas, como si el viento las hubiera momentáneamente despojado de su gravedad, permitiéndonos adivinar el latido acelerado bajo la tela. El ángel, por contraste, es de fina ligereza y precisión. Se mueve con gracilidad contenida, casi en puntillas, y sonríe con dulzura serena. Sostiene en su mano derecha una flecha de punta luminosa que se conoce ha tocado ya varias veces el pecho de Teresa en el punto del corazón. No hay sangre ni violencia, sino una punzada que atraviesa la carne buscando el alma para comunicar estrechamente lo humano y lo divino, lo cual subraya el argumento central de la obra. Cuerpo y espíritu, peso y elevación, lo humano y lo celestial, todo se une en un instante que se siente a la vez pasajero y definitivo. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos mientras que vemos la obra que todo esto es mármol. Y es que todo parece ingrávido, etéreo, como si flotara en el aire. ¿Cómo logra Bernini esta levedad? Bueno, pues la consigue colocando la obra en un nicho bastante profundo, de modo que todo lo que queda debajo permanece en sombra y así se acentúa lo milagroso. Déjame darte contexto. Este es el periodo de la Contrarreforma, un momento en que los protestantes del norte se levantan contra los católicos y argumentan, entre otras cosas, que la pompa y la ceremonia de la tradición católica son innecesarias, que solo interfieren en la comunicación entre tú y Dios. Los protestantes sostienen que deberíamos tener una relación directa y personal con Dios, que no se necesita toda esa parafernalia de la iglesia. Lo que Bernini está haciendo aquí es responder precisamente a ese planteamiento protestante muy hábilmente, usando de hecho toda esa pompa y ceremonia, todo el oro fabuloso, el mármol exuberante, para expresar justamente una relación directa entre un ser humano y el reino espiritual, dándonos a nosotros una especie de acceso dramático al momento. Una de las características principales del arte barroco es involucrar al espectador, hacerlo partícipe de la escena. Aquí Bernini lo hace de varias maneras. No está pensando solo en la escultura de Santa Teresa y el ángel, sino en todo el espacio de la capilla. Y es que a ambos lados de la obra vemos otras esculturas en relieve de figuras que parecen estar en palcos de teatro.
Eso hace que nuestro rol como espectadores sea formar parte de una audiencia y por virtud de serlo formamos también parte de la obra misma. Fíjate cómo el frontón partido, este espacio de carácter escénico, parece abrirse como si el mármol se moviera para revelar esa escena íntima y hacernos sentir lo privilegiado de nuestro punto de observación. Estas figuras de la parte superior izquierda y de la parte superior derecha son como nosotros en el sentido de que están viendo este acontecimiento sagrado, pero no son como nosotros porque en realidad son los mecenas, la familia que encargó la obra. Detrás de Teresa y el ángel, que flotan suspendidos en el aire sobre una nube, unos rayos de oro parecen estar misteriosamente iluminados desde arriba. Si volteamos hacia esa dirección, vemos que en la bóveda de la capilla hay un fresco que representa al Espíritu Santo, una paloma blanca del que emana la luz. Parece entonces que la luz que baña a estas dos figuras procede justamente del Espíritu Santo. Pero Bernini, recordemos, es un dramaturgo y un artesano de la escena y está usando todos los trucos teatrales para que esto suceda. En este caso, la magia de la luz viene de una ventana escondida detrás de ese frontón roto, que hace brillar la luz a través de ella y luego hacia abajo sobre la escultura. El artista está usando todo su conocimiento de teatro, su inventiva y su creatividad para que cuando veamos esta capilla nos deje sin aliento, nos haga sentir que estamos siendo testigos de ese milagro que describe Santa Teresa, que sintamos ese momento, esa visión espiritual en nuestra propia carne. Y es que el arte barroco apela a nuestros sentidos de una manera casi irracional. Esto tiene que ver con el cambio, con la contrarreforma, a diferencia del Renacimiento. Esto no se trata de entender, solo de sentir. Esta obra tiene que ver con la transformación, con el despertar espiritual y es increíblemente poderosa emocionalmente porque une nuestro mundo terrenal y lo espiritual, nuestro mundo con lo divino.